Todos conocen una versión de Jamaica, el reggae, las playas blancas, el ron de caña, pero detrás de esa postal existe otra isla, una que lleva siglos acumulando castillos sin dueño, mansiones que se derrumban a la orilla del mar, iglesias que nadie se atreve a entrar de noche y fortalezas que guardan historias que nadie terminó de contar. En este video vamos a recorrer los 10 lugares más olvidados de Jamaica. Algunos tienen siglos, otros décadas, pero todos tienen algo que los une, el tiempo los venció. Y hay uno en esta lista al que su último dueño llamó hogar. Fue asesinado dentro de sus paredes. Sus herederos donaron la propiedad y se fueron. Y nadie ha reclamado nada desde entonces. Vamos a llegar hasta él. Pero primero, empecemos desde el principio. Número 10. Colbeck Castle, St. Catherine. A 2 millas al norte de Old Harbor, en medio de campo abierto en la parroquia de St. Catherine, hay un castillo. No una mansión, no una gran casa de plantación. Un castillo de 3 pisos, con 4 torres en las esquinas que se elevan unos 40 pies, construido en estilo italiano del siglo CV, con ladrillo rojo y piedra caliza. Fue el edificio más grande en toda Jamaica en su época. Lo construyó el coronel John Colbeck alrededor de 1680. Colbeck había llegado a la isla en 1655 con las fuerzas británicas que arrebataron Jamaica a los españoles. La corona le recompensó con 1.340 acres de tierra. Con eso, Colbeck construyó su castillo. Tenía foso, tenía troneras, producía azúcar y tabaco. Fue miembro de la Asamblea de Jamaica y durante un tiempo speaker de la Cámara. Pero aquí es donde la historia se pone extraña. No se sabe prácticamente nada de la vida privada de Colbeck. Los registros lo describen como un hombre solitario, sin familia conocida. Cuando murió a los 52 años en 1682, dejó su fortuna a sus ejecutores y a la iglesia. Le dejó 20 libras al párroco para que predicara en su funeral, y dejó un anillo a Sir Henry Morgan, el famoso pirata reconvertido en gobernador de Jamaica. El castillo pasó por varios dueños durante los siglos siguientes. Nadie lo restauró. Nadie lo terminó de demoler. En 1990 fue declarado Monumento Nacional y entregado al Jamaica National Heritage Trust. Hoy sus paredes siguen en pie a su altura original. No hay señales legibles. No hay guías. Casi nunca hay visitantes. Solo ladrillo, silencio y campo abierto, a 10 millas de la costa sur de Jamaica. Un castillo que parece sacado de Europa y que nadie sabe bien qué hacer con él. Número 9. Green Park Great House, Trelawney. Green Park Estate, en la parroquia de Trelawney, es una de las plantaciones más antiguas de la isla. Sus orígenes se remontan a 1655, cuando la corona británica comenzó a repartir tierras entre sus soldados después de expulsar a los españoles. La gran casa fue construida en los años 1760 y durante 2 siglos produjo azúcar y ron mientras cientos de personas esclavizadas trabajaban sus tierras. Después de la emancipación en 1834, la plantación entró en declive. La tierra cambió de manos varias veces. Algunos propietarios intentaron adaptarla a la nueva era. Ninguno tuvo éxito duradero, pero lo que le ocurrió a Green Park en el siglo XX es lo que nadie olvidó. El último propietario privado fue Ray Fremer, un historiador aficionado y comerciante de chatarra que adquirió la propiedad y vivió en ella durante años. Fremer restauró partes de la casa con piezas recuperadas de la era azucarera, incluyendo rodillos de caña y ejes de molino de viento. Escribió artículos sobre la historia de la región que se publicaron en el Sunday Gleaner. Conocía cada rincón de esa propiedad mejor que nadie. Fue asesinado dentro de la casa en los años 90. Sus herederos donaron la propiedad al pueblo de Jamaica y se fueron. Antes de que nadie pudiera asegurar los objetos históricos, varios desaparecieron. La locomotora de vapor de 1920 que Fremer guardaba en el patio, los grabados, las piezas de molino. Algunos fueron puestos a salvo por representantes locales. El resto, nadie sabe. Hoy la casa sigue parcialmente en pie entre la vegetación. El Jamaica National Heritage Trust la tiene registrada. No hay restauración activa, no hay visitantes regulares. Y la historia de quien vivió y murió ahí se mezcla con la de los siglos que la precedieron. Número 8. Edinburgh Castle, St. Anne. En los años 1760, un escocés llamado Lewis Hutchinson llegó a Jamaica diciendo ser médico. Se instaló en la parroquia de St. Anne, adquirió un terreno legalmente y construyó una hacienda de 2 pisos con 2 torres circulares en las esquinas. La llamó Edinburgh Castle. Era el único lugar habitado en millas a la redonda, en el camino entre St. Anne's Bay y el interior de la isla. Los viajeros que pasaban por ahí no tenían alternativa. Si necesitaban descansar, agua o refugio, Edinburgh Castle era lo único disponible. Y Hutchinson los recibía. Lo que nadie sabía era lo que ocurría después. Desde sus torres, Hutchinson disparaba a los viajeros con su rifle.
por placer, sin motivo aparente más allá de la satisfacción de hacerlo. Mataba a personas de todas las razas, edades e ingresos. Sus esclavizados, aterrorizados, desechaban los cuerpos. Durante años los rumores circularon por la isla, pero nadie podía probarlo. Todo cambió cuando Hutchinson disparó a un soldado llamado John Calendar en plena vía pública, a la vista de testigos. Huyó hacia Old Harbor e intentó escapar en un barco. La Royal Navy lo capturó cuando su cabeza de pelo rojo asomaba sobre el agua después de saltar al mar. En su hacienda encontraron 43 relojes de pulsera y grandes cantidades de ropa, pertenencias de sus víctimas. Fue juzgado y ahorcado en Spanish Town el 16 de marzo de 1770. La estimación histórica más conservadora habla de más de 40 víctimas. La real nunca se sabrá porque nadie encontró los restos. Hoy las ruinas de Edinburgh Castle siguen en el distrito de Pedro, St. Anne. Solo quedan algunas paredes de piedra. No hay placa conmemorativa. El único rastro es la historia de lo que pasó ahí. Número 7. Hotel Titchfield, Port Antonio. En 1891, el capitán Lorenzo Dow Baker, fundador de la Boston Fruit Company, construyó el Hotel Titchfield en la península que separa los dos puertos de Port Antonio. Baker usaba sus barcos bananeros para traer frutas tropicales a los mercados del norte y se le ocurrió una idea simple. Esos mismos barcos podían traer turistas de regreso. El Titchfield fue el resultado. Con 400 habitaciones y 600 pies de piazza con vistas al mar, fue descrito en su época como el hotel más conveniente al oeste del Atlántico. Tenía casas de baño, té de la tarde en la piazza y una clientela que incluía algunos de los nombres más ricos de Estados Unidos y Europa. Port Antonio se convirtió en el primer destino turístico de Jamaica gracias a ese hotel. Pero la industria bananera entró en declive en los años 30. Los huracanes golpearon la región, las rutas de los barcos cambiaron, y el Titchfield fue perdiendo el glamour que Baker le había dado. En la década de 1950 llegó Errol Flynn. El actor de Hollywood, famoso por sus películas de aventuras, se había enamorado de Port Antonio después de que su yate sufriera daños de tormenta y tuviera que detenerse en Jamaica para reparaciones. Compró el Titchfield con planes de convertirlo en el destino de lujo más exclusivo del Caribe. Iba a renovarlo completamente. Iba a atraer a la crema de Hollywood. Iba a hacer de Port Antonio lo que ningún resort jamaicano había sido antes. Flynn murió de un ataque al corazón en Vancouver en octubre de 1959, antes de ejecutar ningún plan. El hotel ardió en un incendio en los años 60 y nunca fue reconstruido. Hoy las ruinas del Titchfield están dentro de una base militar de la defensa jamaicana. La marina frente a las ruinas lleva el nombre de Errol Flynn. Es lo único que queda del sueño que el actor nunca pudo cumplir. Número 6. Folly Mansion, Port Antonio. En 1905, Alfred Mitchell, un empresario retirado de Connecticut, llegó a Jamaica con su esposa Annie Tiffany, heredera de la fortuna de la joyería Tiffany. Se enamoraron de Port Antonio y compraron terreno en Folly Point, al este del puerto. Ahí construyeron una mansión de 60 habitaciones al estilo de una villa romana. Era la residencia más ostentosa de Jamaica en su momento. Tenía generador propio de vapor, luces eléctricas, agua corriente independiente, sauna y una piscina interior abastecida por un generador de viento que bombeaba agua del mar. La rodeaban jardines tropicales, establos y una menagerie de animales exóticos, incluyendo pavos reales y monos. Alfred Mitchell murió en 1911, 6 años después de terminar la construcción. Annie permaneció en la mansión hasta 1914, cuando el estallido de la Primera Guerra Mundial la llevó de regreso a Estados Unidos. La propiedad fue vendida. El nuevo propietario la abandonó poco después. Sin nadie que la mantuviera, la mansión comenzó a desmoronarse. Para 1936 el techo había colapsado completamente, destruido por el saqueo de la madera y la negligencia. Los monos de la menagerie de Mitchell fueron liberados en una isla cercana que hasta el día de hoy se conoce como Monkey Island. Una leyenda local dice que el cemento fue mezclado con agua de mar durante la construcción, lo que causó el deterioro acelerado. Los historiadores señalan que la proporción de concreto del primer piso, la única parte que sí usó cemento, sigue en pie más de 100 años después. Lo que derrumbó la mansión no fue el cemento, fue el abandono. Hoy el gobierno jamaicano rodea las ruinas con una cerca de seguridad. Las paredes se siguen cayendo, y el Titchfield y Folly, los dos grandes sueños de extranjeros en Port Antonio, terminaron de la misma manera. Si llegaste hasta aquí, lo que viene a continuación es la razón por la que quise hacer este video. Porque los próximos lugares no son solo ruinas, son el retrato de lo que le pasa a una isla cuando el azúcar, el poder y la ambición se van y no dejan nada detrás.
y uno de ellos guarda la historia de la rebelión, que cambió el curso de la esclavitud en todo el Imperio Británico. Pero antes de seguir, una cosa. Si este tipo de historia te atrapa, escribe un libro. Se llama Pueblos Fantasma, Historia y Leyendas de América Latina. 24 pueblos, 6 países, la historia real y la leyenda que la sobrevive. El link está en la descripción y en el comentario fijado. Seguimos. Número 5. Roehampton Estate, St. James. Roehampton Estate fue establecida en 1782 como plantación de azúcar y ron en la parroquia de St. James, al norte de Jamaica. En su momento de mayor producción, cientos de personas esclavizadas trabajaban sus tierras. Su propietario era John Bailey, un terrateniente británico absentí que vivía en Montagu Square, Londres, y nunca pisó la isla. El 27 de diciembre de 1831, todo cambió. Esa noche, en las colinas sobre Montego Bay, comenzó la rebelión más grande de la historia de la esclavitud en el Caribe británico, organizada por Samuel Sharp, un predicador bautista esclavizado que creía que la libertad era un derecho divino. La rebelión movilizó a entre 20.000 y 60.000 de los 300.000 esclavizados de Jamaica. Lo que comenzó como una huelga pacífica se convirtió en fuego cuando los dueños de plantaciones se negaron a negociar. Roehampton ardió. El litógrafo francés Adolphe Duperly documentó las llamas en una imagen que hoy existe en los archivos de la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Biblioteca Nacional de Jamaica. Esa es una de las imágenes históricas más icónicas del Caribe del siglo XIX. John Bailey, el propietario de Roehampton, murió mientras navegaba de regreso a Jamaica para ver los daños. Nunca llegó a ver lo que quedó. La rebelión fue aplastada. Samuel Sharp fue ahorcado en Montego Bay el 23 de mayo de 1832. Pero el mundo ya no pudo ignorar lo que ocurría en las colonias azucareras del Caribe. El Parlamento británico aprobó la Ley de Abolición de la Esclavitud en 1833. La emancipación total llegó en 1838. Sharp fue declarado Héroe Nacional de Jamaica en 1975. Su imagen aparece en el billete de $50 jamaicanos, y las ruinas de Roehampton siguen en St. James, como testigos silenciosos de la noche en que el fuego cambió la historia. Número 4. Stuart Castle, Trelawney. Stuart Castle fue construido en los años 1660 por James Stewart, un escocés que llegó a la isla en 1754 con 167 acres y una visión clara de lo que quería construir. La fortaleza tiene 3 pisos, sótano, paredes de piedra cortada, troneras para mosquetes estratégicamente ubicadas en toda la estructura y una cisterna de agua interior que permitiría resistir un sitio prolongado. No era paranoia, era necesidad. En esa época, los Maroons, comunidades de africanos esclavizados que habían escapado y fundado pueblos libres en las montañas de Jamaica, controlaban vastos territorios en el interior de la isla. En 1095, James Stuart Singh, hijo del fundador y custos de Trelawney, participó como comisionado en la conferencia que precedió a la Segunda Guerra Maroon. Los Maroons de Trelawney Town perdieron esa guerra y fueron deportados, primero a Nova Scotia y luego a Sierra Leona. Pero durante décadas, la amenaza de ataque había sido real y Stuart Castle había sido diseñada pensando en eso. La plantación llegó a tener 1.200 acres y más de 300 personas esclavizadas trabajando sus tierras. Producía azúcar. La familia Stewart la tuvo durante 3 generaciones. A mediados del siglo XIX, la abandonaron y se fueron de Jamaica. La propiedad pasó por varias manos hasta que la Kaiser Bauxite Company la transfirió al Jamaica National Heritage Trust en 1960. Fue declarada Monumento Nacional en Minton-Antillon. Un reportaje del Jamaica Observer de agosto de 2025 la describió como un basurero ilegal, con electrodomésticos viejos y chatarra tirada en el predio, y posible refugio de actividades ilegales. El gobierno tiene jurisdicción, nadie actúa. Número 3. Barrett House, Falmouth. La Barrett House fue construida alrededor de 1798 por Edward Barrett, fundador de Falmouth y uno de los hombres más influyentes de la parroquia de Trelawney. Los Barrett eran la familia más poderosa de la región. Tenían más de 80.000 acres de tierra entre St. James y Trelawney. Edward Barrett presidió la comisión que eligió el sitio de la nueva capital de la parroquia. La ciudad fue construida en tierras que pertenecían a su familia. La casa era la más fina de Falmouth. Planta baja de piedra, segundo piso de madera, 5 ventanas de triple hoja, con balcones de hierro forjado dando a la calle. Construida en el estilo georgiano-jamaicano, que define la arquitectura de la ciudad hasta hoy. Lo que conecta a los Barrett con el mundo más allá de Jamaica es algo que pocos visitantes saben cuando pasan frente a las ruinas. Esta casa fue construida por Edward Barrett, el fundador de Falmouth.
Su bisnieta fue Elizabeth Barrett Browning, una de las poetas más importantes de la literatura inglesa del siglo XIX. Ella nunca pisó Jamaica, pero fue criada con la riqueza que estas tierras, estas plantaciones y este puerto generaron durante décadas. El huracán Gilbert destruyó el techo de la Barrett House en septiembre de 1988. Para 2006, solo quedaba el casco de la planta baja. La Universidad de Florida realizó excavaciones arqueológicas en la propiedad en 2006 y 2008, documentando capas estratificadas de vida en ese suelo durante 2 siglos. Los resultados académicos están publicados. La ruina está en pleno centro de Falmouth, visible desde la calle, en la ruta del tour patrimonial de la ciudad. Sigue en ruina. Nadie la restaura. Nadie la demuele. Número 2. Kenilworth Sugar Works, Hanover. Kenilworth, en la parroquia de Hanover, se llamaba originalmente Magoty Estate. La primera mención en los registros data de 1757, cuando producía 132 barriles de azúcar, 43 ponches de ron y 50 barriles de melaza al año. Durante casi un siglo, fue una de las operaciones azucareras más productivas del norte de Jamaica. Lo que sorprende a quien llega ahí hoy no es solo que las ruinas existan, es su escala. El edificio donde se hervía el azúcar, la destilería, el molino rectangular de piedra, un edificio de 2 pisos con escalinata semicircular y una ventana elíptica en la fachada, todo todavía está en pie. Los muros tienen la solidez y la altura de una estructura medieval. El escritor del Victorian Web los comparó con las ruinas de una abadía inglesa. No es exageración. Hay momentos en que caminar entre esas paredes se siente más a Glastonbury que al Caribe. Todo eso se construyó con trabajo esclavizado, y todo eso fue abandonado en los años que siguieron a la emancipación de 1834, cuando los trabajadores liberados dejaron las plantaciones y la economía del azúcar jamaicana entró en colapso libre. Hoy los terrenos forman parte de un instituto vocacional del Heart Trust, que mantiene el área alrededor de las ruinas bien podada. Detrás de las ruinas hay un pequeño cementerio con la lápida de Thomas Blackgrove, uno de los propietarios de la época de mayor producción. El azúcar se fue, las paredes se quedaron, y Blackgrove sigue enterrado exactamente donde vivió. Número 1. La iglesia Dupee, Manchester. En las afueras de Mile Gully, en la parroquia de Manchester, hay una iglesia anglicana del siglo XIX que lleva décadas sin congregación, sin puertas, sin ventanas, sin techo completo. Los vecinos del área la llaman la iglesia Dupee. En la tradición jamaicana, un Dupee es el espíritu de un muerto, un fantasma. La iglesia se llamaba St. George's Anglican Church. Funcionó durante décadas como lugar de culto para la comunidad de Mile Gully. Según la tradición oral del área, la congregación comenzó a experimentar perturbaciones que nadie podía explicar. Objetos que se movían, sonidos durante los servicios, una presencia que los feligreses describían como insoportable. Eventualmente, la mayoría de los miembros de la congregación se mudó a la iglesia de St. Simon, en el centro del pueblo. St. George's fue quedando sola. Hoy es una cáscara. No hay puertas. No hay ventanas. Solo marcos vacíos donde alguna vez hubo vidrio. El techo tiene grietas profundas. Hay un árbol que creció desde adentro del edificio, cuyas ramas asoman por las ventanas como si la iglesia estuviera siendo tragada por el bosque de afuera. El cementerio que la rodea tiene lápidas del siglo XIX, muchas ilegibles por el tiempo y el musgo. Los vecinos del área evitan el lugar de noche. Hay botellas de vidrio rellenas de papel distribuidas entre las tumbas, un ritual de protección en la tradición local. Un vendedor de frutas que tiene su puesto afuera le dijo a un periodista del Jamaica Star en 2025: «Hay cosas aquí que no voy a decir en este lugar porque me están escuchando». El Jamaica Gleaner la documentó en 2012. El Jamaica Star envió un periodista en 2025. Hay videos en YouTube filmados adentro. Hay fotos en Flickr y un registro en la Biblioteca Nacional de Jamaica. Es, sin discusión, el lugar abandonado más documentado de toda la isla, y sin embargo nadie la restaura, nadie la demuele. Solo está ahí, a 10 minutos del centro de Mile Gully, con el árbol creciendo hacia adentro y las lápidas mirando hacia el techo roto. 10 lugares. Más de 350 años de historia entre todos ellos. Jamaica es una isla que construyó algunas de las estructuras más impresionantes del Caribe, en piedra, en ladrillo, en madera, y luego las dejó caer solas. ¿Qué dice eso de un país? ¿Qué dice de la memoria? ¿Qué dice de lo que una sociedad decide recordar y lo que prefiere dejar que el tiempo borre? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero estos 10 lugares la hacen inevitable. Si este video te pareció interesante, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. Cada semana exploramos lugares que el tiempo olvidó, y todavía nos quedan muchos por descubrir. En el próximo video,
Nos vamos a una isla con una historia todavía más oscura y una caída todavía más dramática. Un país que alguna vez fue el más rico del hemisferio occidental y que hoy guarda algunas de las ruinas más impactantes del Caribe. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo.